Lo que más me encanta de mi trabajo es interactuar con la gente, los turistas. ¿Cómo hago mi tour más divertido? Podrías compartir historias sobre crecer en los canales. Hola, hola, hola. Bien, 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 bien. Buenas noches, mis queridos. ¿Cómo están ustedes? Cuéntenmelo todo. ¿Cómo andan? ¿Sí me Buenas escuchan noches, ahí mi bien? doctor. Sí, señor. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, mi querida Angie, Yanecita, Moni? Todos los que me aparecen aquí, Dani, Lucy, Andrea, Tati, Giovanni, Angie, Janet, Luz Dari, Felipe, Sara, Andrea también, Moni, Alan David y bueno, no sé quiénes lleve. Bueno, mis queridos, bienvenidos. Aquí nos falta gente. Dios mío, nos faltan algunos. Yo sé que hay algunos que están trabajando. Pero miren que por eso escogimos este horario, ¿no? De hecho, lo escogieron ustedes, porque la propuesta era más temprano, pero entonces se hizo una votación, se dijo, bueno, ¿qué horario es como el mejor para que todos podamos estar? Y se escogió este horario, este. Así que mis queridos, escríbale ahí a su colega, compañero, amigo, amiga, pareja, no sé, ¿no? Compadre, comadre, el que no esté aquí, que debería estar. Escríbale ahí por WhatsApp, dígale, ya vamos a arrancar, porque hoy tenemos bastante por hacer, ¿no? Bastante. Recuerden ustedes que iniciamos con nuestras líneas de toda la normativa. Uno de los componentes bien importantes del tecnólogo es la normativa técnica. Y eso, como lo dijimos la vez pasada, salva vidas, ¿no? Así que es súper importante que estén acá, que se lean esas normas, que las
digieran, las sinteticen, las mastiquen, las hagan suya, porque mis queridos, de verdad, de esto vivimos. Con esto comemos, pagamos impuestos, alimentamos familia, pagamos colegios, en fin. Así que vale la pena saberlo y hacerlo súper bien. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar. Hoy van a exponer 3 grupitos. Entonces, voy a dar el inicio. Ahí hay una diapositiva dentro de las diapositivas que nos va a marcar el inicio de las exposiciones. Ahí vamos a darle paso a cada uno de los expositores. Hay 3 grupitos preparados para hoy, super pilos. Ellos escogieron muy juiciosamente su tema, ya prepararon todo, hablaron con los voceros, no, mejor dicho, son super pilos. Tengo que recordarles, tenemos 7 minuticos máximo. Van a compartir pantalla si tienen una PPT, que esa es la idea, o si tienen un video, o no sé, como ustedes lo tengan planeado. Entonces ustedes comparten la pantalla, yo cerraré mi micrófono y pues la cámara, para que ustedes tengan todo el protagonismo. ¿Listo? 7 minuticos, lleven el tiempo, porque pues a veces es incómodo tener que estar diciendo, se les acabó el tiempo. Entonces estén muy, muy atentos a eso. ¿Listo? Muy pilos. 3 grupitos, eso nos va a dar pues 21 minutitos pasaditos y continúo, o sea, yo arranco, llegamos ahí a esa diapositiva, arrancan las exposiciones y continuamos con las diapositivas para explicar algunas cosas, las evidencias, unos ejemplos, el tema central de hoy que está buenísimo, buenísimo. Así que vamos a arrancar, ¿listo? Bien, por aquí Tati muy juiciosamente en el chat acaba de colocar el orden de las exposiciones. ¿Cierto? Ahí está. Venga, yo miro ese chat. Perfecto, perfecto. Entonces, eso. Ya ahí ustedes saben para que arranquemos. ¿Listo? Mis queridos, voy a compartirles pantalla. Como siempre, de verdad es un gustazo tenerlos por aquí, tenerlas por acá. Voy a compartirles, a ver, mejor la ventana, a ver si me deja, de manera tal que yo pueda ver, aunque bueno, si entra alguien, ustedes son pilos, ustedes le dan ahí el paso, porque voy a compartir mi pantallita. Listo, mis queridos, vamos a ampliarlo, que aquí ya me sale el recuadro que ya estoy compartiendo. Eso es. Entonces, preparar el servicio de interpretación, mire que aquí está, de acuerdo al contexto y la normativa técnica. Vamos a darle a la norma, vamos a estar bien juiciosos con eso, tratando de, no sé, como solventar, sustentar, ¿sí? Construir toda nuestra profesión con base en esa norma. Créanme que es súper importante. Agenda. Bueno, saludos una vez más, un gran abrazo, mis amigos y mis amigas. De verdad que es un gustazo, para mí es un gustazo. Yo sé que todos ya a esta altura estamos como de tinto. Por acá en Bogotá está haciendo muchísimo frío, ¿cierto? Ahí se ve. Uno acá todo arropadito, cansados ya del día, pero vamos a meterle toda la energía. Ustedes saben que de eso se trata. ¿Listo? Entonces, un gran abrazo. Bienvenidísimos y congratulo su esfuerzo. Bien, acuerdos para la sesión. Entonces, ya los vamos a leer. Son los de siempre, pero hay que leerlos, hay que recordarlos hasta que se hagan carne en nosotros. Resultado de aprendizaje, se los leí la semana anterior, en la sesión anterior, pero vamos a recalcarlos. Esto es de estarlo repitiendo, repitiendo hasta que, como les digo, sea parte nuestra. El repaso, les voy a hacer un breve recorderis, pero ya verán, ahorita les explico cómo. Tema central, mire, súper importante, porque ustedes saben que esta ya es nuestra fase de planeación, ¿no? Entonces, ya estuvimos en preparar como competencia y como fase, ¿cierto? Nuestra competencia técnica es preparar, pero es preparar
de acuerdo a la normativa, de acuerdo al contexto, ¿verdad? Ahorita estamos en la fase de planeación. Entonces, mire qué importante tema. El antes, el durante y el después del evento. Todo el proceso de planeación en esas tres fases, antes, durante y después del evento. Y hablaremos acerca de la evidencia, ¿listo? Porque, bueno, teníamos el cierre el 17. Algunos me solicitaron muy amablemente, muy cordialmente, que si les daba un espaciecito, que se habían presentado algunas inconsistencias con el cargue en Sayuna, etcétera, etcétera. No tuve ningún inconveniente, pero yo les cuento, queridos, que faltan bastantes por subir. Así que vamos a ampliar un poquito el plazo y también se presentó un inconveniente y es que algunos me enviaron sus links, yo les coloqué en la retroalimentación y el link no nos está abriendo, ¿sí? Lo pegamos en YouTube, lo pegamos en los diferentes exploradores, ¿no? En Google Chrome, en Explorer, incluso usamos Mozilla, no nos permitió. Hubo unos como dos o tres muy chistosos porque copiábamos el link y lo pegábamos y al momento de abrirlo nos mandaba series coreanas, nos mandó uno. Entonces, chévere la recomendación, pero pues no era lo que esperaba ver. Otro nos mandó por allá un video como de una publicidad en India y yo decía, corcholis, o los hackearon o colocaron algún link mal, no sé. Así que, mis queridos, yo les coloqué en la retroalimentación de Sayuna por si no saben quién, para que porfa revisen. Ahí dice el decálogo, porque cuánto video, y ahí tu link no abre, te recomiendo por favor revisarlo, copiarlo bien, ¿no? Y enviarlo por correo. ¿Listo? Porque necesitamos, uy, qué frío, necesitamos subirlo a Sayuna. ¿Listo? Necesitamos colocar la evidencia. Por para que no tengan el inconveniente, y esto lo aclaro, para que no tengan el inconveniente en cuanto a la secuencia de evidencias, porque ya viene la otra, yo les coloqué aprobado a estas personas que les estoy diciendo enviaron su decálogo y tienen algún problema con el link. Yo les coloqué aprobado para que Sayuna les habilite el cargue de la siguiente evidencia. Pero ojo, porque están con cargue con recomendación, se llama. Es decir, tengo yo que colocar el pantallazo del correo cuando me envíen el link. ¿Listo? Asegúrense que sea el link, por favor. ¿Listo? Entonces, yo obviamente lo voy a abrir, lo voy a revisar todo, pero entonces yo recibo el correo de ustedes, solo los que tienen esa anotación. Hay otros que ya tranquilos, tienen toda su hay algunos que no han cargado nada. Pero entonces, los que ya tienen esa anotación de que el video no abre el link, me lo envían por correo, por el correo de, dime. Tengo una pregunta con respecto a esa evidencia. Resulta que Sí. hay una aprendiz nueva, fue trasladada porque ella hizo aplazamiento y apenas va ingresando, pero ya ella anteriormente estuvo. Entonces, como acaba de Sí. ingresar, ella te debe el decálogo. En este caso, ¿qué puede hacer ella? Subirlo porque, como estaba explicando al inicio, Tati, se va a ampliar el plazo porque no todos lo han subido, ¿sí? Es decir, esta semanita tienen hasta, hoy a qué estamos, permítanme, ¿estamos a qué? Hoy estamos a 25. 25. Gracias, mi amigo, 25. Sí, señores, entonces, el 28 es jueves. Hasta el jueves 28 tienen plazo todos los que no la hayan subido, incluida Andreita. Andreita es quien nos acompaña, a quien se refiere Tati, ¿sí? Yo ya estaba en esa comunicación con ella, por eso, de hecho, le damos la bienvenida. Bienvenida, Andreita. Para que ella tenga el espacio también de cargar la evidencia. Los que no la han cargado, los que tienen que hacer alguna corrección, y Andrea, que acaba de llegar, tienen hasta el jueves
11:59 de la noche para cargar la evidencia. Los que ya la cargaron, tranquilos, disfruten su semana, descansen man temprano, piénsenme mucho, ¿sí? Y piensen a sus compañeros diciendo, ay, yo mientras estoy aquí comiendo, ellos están por allá trabajando, ¿listo? Entonces, los que ya tienen su evidencia completa, la tienen o no, entran a Sayuna, revisan la retroalimentación, algunos lo han hecho muy bien, la mayoría, ¿no? Y les he colocado ahí, me encantaron algunas señas, tengo que decirles, yo soy un poquito como quisquilloso con eso, quizá porque lo aprendí directamente de sordos al inicio, yo les conté, entonces uno puede diferenciar mucho la metodología, la morfología, la acentuación, la gestualización que acompaña la seña. Y yo les tengo que decir con el corazón, mis queridos, hay muchos muy buenos, hay muchos muy buenos. Esto se los digo no para que se vayan a retirar, ya no tengo nada que aprender, no, por el contrario, para que se me animen y sigan en este proceso de crecimiento, porque van muy bien, muchos van muy bien. Algunos les hice algunas recomendaciones, ojo con los gestos, porque yo entiendo que dentro de los procesos de interpretación a veces se nos exige por el cuadro clínico, ¿no? El estar un poco recogidos y eso a veces tiende a minimizar los procesos de gestualización, apertura de los arcos articulares, etcétera, etcétera. Pero les hice algunos una recomendación como amplía esto un poquito, gestualiza más, ¿no? Porque es importante. Sí, Alan te tiene en la la mano retroalimentación. levantada. ¿Quién? Alan David. Alan, amigo mío, cuéntanoslo todo. Perdóname, es que no, como estoy compartiendo, no veo. Cuéntamelo todo, amigo Tranqui, mío. profe, muy buenas noches y muy buenas noches para todos mis compañeros. Se nota que estás acá en la ciudad de Bogotá, mejor dicho, más arropado. A mí me pasa lo contrario, ¿sabes? Yo no sé si es que me volví rolo, pero para mí esto es un fresquito. Para mí esto es un fresquito, Ah, esto sí. es un clima delicioso. Mejor dicho, amo este frío. Pero bueno, es importante también que se cuide, profe, por favor. Así Profe, es, mi querido amigo. estaba alzando la manito, era para hacer una preguntita y es que hay varias personitas que el proceso de el entregable tenía que ser entonces en la interpretación simultánea. ¿Qué plataforma podrías recomendar? Porque imagínate, estuve trabajando con Zoom, con Teams y el juego de los cuadritos con la presentación, eso fue totalmente una odisea tratar de cuadrar realmente de que haya una interpretación simultánea con dos intérpretes o más. De pronto tú sabes o qué plataformas podrías recomendar. Es como por esa parte para la próxima entrega para tenerlo presente. Gracias, profe. Perfecto. Con todo gusto, mi querido Alan. ¿De dónde eres, Alan? Porque dijiste, ya me acostumbré a Bogotá. Ah, yo soy de la ciudad de Medellín. Yo soy de Medellín, pero yo vivo hace Ah, bueno. rato acá en Bogotá y voy cada rato a Medellín, pero no, es que a mí me encanta este clima. O sea, Con me ese fascina. acento. Sí, Ja. sí. Sí, de esos vos, pues. ¿Cierto? No, sí, es cierto, es rico. Uy, pero yo no sé hoy, hermano, está haciendo mucho frío. Yo sí, bueno, de pronto también he tenido un día largo, entonces ya estoy como, sí, se nota bajísimo de energía, se nota, ¿no? No, mentira, yo soy Menos hiperactivo, pero mal. sí tengo un frío. Sí, menos mal está calmadito hoy, dicen. Sí. Bien, mis Hoy no hay buñuelos. queridos. No, tengo que ir a tomar café con buñuelo porque estoy que me congelo. Voy a adelantar alguno de esos 100 que me debe Janecita. Mis queridos, Llegará Navidad y te cuento. eso ahí también son ricos en Navidad. A propósito de lo que nos dice Alan, es verdad, a veces en la edición, el proceso de edición es algo complejo. Eh, yo, por ejemplo, uso mucho Canva, uso mucho, espérenme, les digo exactamente cómo se llama, la de Microsoft, Clip Champ, Clip como los clipsitos, y Champ
¿sí? C-H-A-M-P, Champ, Clipchamp, que es directamente la de Microsoft. Yo les cuento, es buenísima. Yo casi siempre hacía Canva o hay una extensión de Genial y eso, que eran como las que usaba, pero que me parece buenísima, ¿sí? Para los procesos de edición, puedo hacer dobles pantallas, puedo, bueno, tiene muchas funciones. Entonces, esa sería una buena herramienta. Si alguno conoce alguna otra, porfa, colóquenla ahí en el chat, ¿no? De manera, como dice Alan, que podamos acceder a diferentes herramientas, porque sí, los procesos de edición sí son complejos. Yo vi varios videos. Por ejemplo, me pareció genial lo que dices, Alan, a propósito de, yo vi algunos interpretando simultáneo, eso me pareció genial, pero sí requiere de bastante trabajo. Lo que la mayoría hizo, se grabó y luego venía el otro y se grababa después, ¿sí? O sea, se grabaron y lo colocaron como en esa secuencialidad, ¿sí? Por ejemplo, algunos colocaron de fondo su diapositiva y ellos aparecían tal cual recuadro de intérprete, ¿no? Abajito y haciendo toda la interpretación, lo cual también me pareció chévere. O sea, manera de pantalla verde, ¿no? Se dice. Entonces, pues como lo quieran editar, sin embargo, me parece genial la pregunta que hace Alan. Entonces, sí, si conocen más extensiones, más diapositivas, más herramientas de edición, pues entonces la colocan ahí en el chat. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice Tati CapCut, InShot, eso, por ejemplo. Entonces, dice el Carlitos de Medallo Humor, colocó. Carlitos, cuento. Sí, listo, ahí está. ¿Cómo se llama? Como clip champ. ¿Listo? Ahí pegadito. Listo. Tiene la figurita, es como las claquetas, ¿sí saben? Las de cine, la claqueta. Eso que dice, eh, no sé, tecnología de interpretación de traducción de lengua de señas, toma dos. Sí, esa, pero no vienen esos colores, sino como moradito. ¿Listo? Ah, mira, Alan, hermano, me encanta la gente pila. Alan lo acaba de colocar ahí, es una muy buena herramienta. Hay que, como dicen los ingenieros, en su jerga así súper alta, cacharrear, dicen ellos. Entonces hay que cacharrearle, pero tiene muy buenas herramientas. Pero lo que les digo no es el único, así que hay otros. ¿Listo? Bien, gracias, mi querido Alan. Continúo porque correr. Recuerden que hoy tenemos exposiciones, entonces tengo que correr. Bien, les decía acuerdos para la sesión, grabar la sesión, subir la sesión, la grabación a Sayuna. Yo sé, algunos me han dicho, Sayuna está que molesta raticos. Yo lo sé, de verdad que no somos indiferentes a esa situación, por eso cordialmente pues permitimos como que algunos pudieran acceder, aunque miren, cosa curiosa, unos muy amablemente, formalmente enviaron el correíto solicitando el plazo, se les dio el plazo, pero nos vimos en la necesidad de extenderlo un poquito más, porque yo les cuento, mis queridos, yo sé que sí, estoy siendo grabado y yo siempre, bueno, siempre digo cosas que después me van a jalar las orejas, pero honestamente yo personalmente, yo no busco rajarlos, yo lo que busco es que aprendamos, entonces si es necesario, como en este caso, vamos a alargar un poquito, ok, pero no se me van a acostumbrar, por favor, que después me ponen en problemas a mí, ¿no? Porque de pronto otro instructor llega y sí tome las fechas y entonces van a haber comparaciones y pues no es la idea, ¿no? Entonces, realmente lo hago con el objetivo de que puedan trabajar esta evidencia que es preciosa. Hoy, durante el antes, durante y después se van a dar cuenta que muchas de las cosas que ustedes plantearon en el decálogo están ahí necesariamente. Verlos interpretar es genial, así que, pues no, nada, hay que hacerle estas evidencias, hay que hacerle este trabajo, ¿listo? Así que por esa razón alargamos un poquito el plazo esta semana.
Pero, mis queridos, recuerden que hay fechas y también nos toca cumplir. Yo sé que tenemos 100.000 obligaciones y yo lo entiendo. Por eso yo accedí cuando los voceros se acordaron y hicieron todo este proceso, yo accedí a esta hora que, pues, les digo, entiendo que hay familia de por medio, hay trabajo, obligaciones, el trancón, la llegada a la casa, ¿sí? Entonces accedimos, pero también nos toca cumplir, ¿listo? Eso es. Bien, subir a Sayuna, ¿no? Uy, qué maravilla, me abrió Sayuna. Estaba espere y espere. A ver, eso, les voy a mostrar aquí. Voy a dejar de compartir un momento la diapositiva para mostrarles. Aquí, un momentico, tirín, eso. Para mostrarles la desayuna, ¿sí? Y acá. Eso. Llevarlos rápidamente, rápidamente. Yo sé que habíamos dicho esto la sesión pasada, ¿no? Aquí está mi plataforma de desayuna, entonces ustedes la ven, vamos bajando. Guía de aprendizaje 4, de una vez ahí voy tocando unas diapositivas que vamos a ver más adelante, así que vamos ganando tiempo. Guía de aprendizaje 4, y aquí están las 3 evidencias, ¿no? Ahí aparece decálogo, que es la que hay que subir, documento sobre plan de condiciones, que es la que viene, y el video de interpretación simultánea. Para ese punto sí sería súper clave que ya hayan revisado y se hayan hecho un poquito más expertos en el manejo de alguna de estas herramientas a propósito de la edición, porque ustedes van a tener que hacer la interpretación de manera simultánea. Recuerden que es un video de Julio Profe, él va a ir al fondo en su video y ustedes van a ir adelante como cual intérprete. Algunos ya lo hicieron en esta evidencia, ¿sí? Entonces, incluso si se charlan entre ustedes, puedan ayudarse. Siguen bajando y encuentran esta sesión que dice sesiones que hay grabaciones en línea, ¿sí ven? Ahí en grabaciones en línea, y aquí está, miren, grabaciones preparar, ¿no? Entonces, en grabaciones preparar, esa es la nuestra, porque es nuestra competencia técnica. Siempre, siempre yo la marco de esta manera. Conferencia web, preparar el servicio, ¿cierto? Y ahí ustedes se encuentran, miren, está febrero y están entonces las de febrero y así sucesivamente, ¿no? Marzo, ¿no? Ahí están las de marzo. Abril, ahí están las de abril. Y mayo, entonces acá estará la de mayo, ¿verdad? Así ustedes las van a encontrar siempre, ¿correcto? Entonces, acá ustedes encuentran la de la sesión pasada, por ejemplo, ¿verdad? Si le dan clic sobre este que dice conferencia web, entonces los redirecciona al video, ¿sí? Perdón, a la PPT, aquí dice, mira, PPT. Y aquí abajito dice grabación conferencia web aquí. Entonces, si ustedes le dan clic ahí, les descarga la grabación de la charla. ¿Listo? Ahí está. Es importante tenerlo presente. Voy a cerrar ahora sí. Sayuna y nos abrió. Hace 8 días no pudimos, bueno, la sesión pasada no pudimos mostrar. Continúo, mis queridos. Salimos de esa. Qué bueno que nos abrió Sayuna. En serio. Eso es toda una lotería. Uno se siente como si se hubiera ganado el baloto, ¿no? Listo. Subir esa grabación, ya saben dónde la encuentran. Resumen será la presentación, las diapositivas que también se encuentran ahí, como se las mostré. Voy a ampliarles esto para que lo vean mejor. Resultado de aprendizaje. Estamos ya en el resultado de aprendizaje 2, que es acordar las condiciones del servicio de interpretación teniendo en cuenta los usuarios y el contexto. ¿Cómo los acordamos? A través de las normas técnicas, además de las especificidades del usuario. El usuario tiene unas condiciones específicas que nos va a permitir llegar a acuerdos a propósito, pues, del servicio de interpretación.
y hay una norma que nos va a respaldar para esos acuerdos a los que vamos a llegar. Por eso es súper clave este proceso que estamos haciendo. ¿Listo? La guía ya la explicamos, pues, por ejemplo, Andreita, que no estuvo en la explicación, puedes ver el video, así como lo viste ahí en Sayuna, o puedes ir al material y leerlo, ¿sí? No me voy a detener en cada uno, pues, por cuestión de tiempo. Las evidencias. Tenemos 3 evidencias para este módulo, fase, que se llama planeación. La guía de aprendizaje es la 4, por eso en las 3 evidencias ustedes ven GA4, guía de aprendizaje 4. La competencia es preparar, porque ustedes tienen otra competencia con esta misma guía, ¿no? Que es la 072, ¿verdad? Entonces, que es mediar. Entonces, ustedes encuentran la de mediar y tienen 2 evidencias. Conmigo en preparar tienen 3 evidencias. La primera evidencia, entonces, guía de aprendizaje 4, 240201069 es el código de la competencia preparar. Recuerden eso, la 1069 es preparar conmigo. AA1 es actividad de aprendizaje 1, EV01 es evidencia 01, súper fácil. Entonces, mire que ahí está, decálogo gráfico de etiqueta y protocolo aplicado al servicio de interpretación y el video en el que se interprete el decálogo de etiqueta. ¿Sí? Reitero, la mayoría muy bien, un excelente trabajo, cositas por pulir, pero de verdad que muy bien en términos generales. Se puede hacer en parejas o solo, la mayoría lo hizo en parejas. Era del 11 de mayo al 17 de mayo. Estamos a 25, mis queridos, y les vamos a dar plazo, mire esto. Les voy a dar plazo hasta el 28, jueves 28. Una vez jueves 28, ya no puedo hacer más porque ya se me acabaron los créditos en Sayuna. O sea, ya no, yo creo que le hablo de otra extensión a Juan Diego y me ahorca. Entonces, 28, mis queridos, este jueves, porfa. Y con las otras 2 evidencias sí no va a haber chance, porque de una vez les estoy explicando, ¿no? Qué hay que hacer para que pues vayan revisando cómo hacer. Jueves 28, 11:59 se les cierra, mis queridos. Si alguien la carga a las 12:01 del viernes 29, ya le toca enviarme correo, ya tenemos que hacer el proceso. Lo puede subir, pero no le va a aparecer retroalimentación porque a mí no me aparecerá en mi plataforma, ¿vale? Así que tendrían que enviarme correo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Todo este proceso para que no tengan que hacer plan de mejoramiento, pero ya toca ir cerrándoles un poquito ahí el tiempo. Evidencia 2, documentos sobre plan de condiciones. Recuerden, requerimientos logísticos de la prestación de un servicio de interpretación. Por eso hoy vamos a ver el antes, el durante y el después. Y el video en lengua de señas que realice la retroalimentación del servicio prestado. Esto es muy fácil. Hoy van a entenderlo más. Planeé un evento. Hice un documento, mire, sobre el plan, ¿sí ven? De condiciones y requerimientos. Planeé el evento. Hice todos los requerimientos logísticos. Necesito esto, necesito esto, necesito esto, ¿cierto? Para la prestación del servicio. Y después van a grabar el video, tienen que hacer el documento y después van a grabar el video como si ya lo hubieran presentado, ya hubiesen hecho el evento y van a como una entrevista, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo te fue en el evento sobre el plan de condiciones? Bueno, tal, ¿no? Entonces, no, nuestro evento fue un éxito, las luces estaban bien acomodadas, la tarima estaba en su lugar, la comunidad sorda llegó un poco tarde, sin embargo, los logramos ubicar a todos en el mismo espacio, fue genial, sí, o sea, ustedes obviamente es imaginario, ustedes lo plantean. ¿Qué pasó? Pueden decir, no, nos fue terrible, nos llovió y nos tocó movernos y bueno, pueden inventar la historia que quieran, siempre y cuando sea la retroalimentación de ese servicio prestado. ¿Correcto? Eso es importante en lengua de señas. Por parejas, Alan te está tríos, levantando la individual. mano. ¿Quién? Alan. Alan, amigo mío, abre el micrófono, tranquilo, es que yo no los veo.
Ay, profe, me da pena interrumpir. Es que estás muy No, inspirado, me tranquilo. parece muy chévere, me parece muy elocuente de tu parte. Profe, esto ahonda un poquito más. Nosotros ya, digamos que tenemos una idea de esto porque desarrollamos una actividad con la profe Alejandra, entonces digamos que es un poquito más claro realmente. Simplemente iba a preguntar, como tú sabes, hay varios ámbitos de la interpretación, de los servicios, está el ámbito jurídico, el ámbito político. Entonces, ¿tú nos das el ámbito o podríamos nosotros seleccionar el ámbito para que efectivamente podamos desarrollar el plan de las condiciones y requerimientos y de paso hacer la retroalimentación del servicio prestado? Excelente pregunta, mi querido Alan. Interrúmpeme, tranquilo. Sí, excelente pregunta. ¿Por qué? Eh, sí, o sea, yo no les voy a dar, no, más bien la respuesta es no. No, yo no les voy a dar el ámbito, ustedes lo seleccionan justamente dentro del documento, en el plan de condiciones y en los requerimientos, ustedes pueden planear tal cual. Entonces, planearon, no sé, en el ámbito recreativo, un concierto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Porque tienes, mejor dicho, por eso digo, excelente pregunta, tienes mucha razón al decir que no se planea igual un evento, un concierto, una salida turística con sordos, un recorrido por alguna zona, ¿verdad? Un acompañamiento jurídico, un acompañamiento tú a tú a un ámbito médico, ¿verdad? Es muy diferente. Entonces, en ese documento ustedes van a plantear, en ese plan de condiciones, qué ámbito es, cuáles son esas condiciones para el servicio, todo. Es importante que ustedes lo hagan. Qué bueno que ya tienen una experiencia previa, por eso todo esto es sumativo, porque lo que deben hacer es recoger justamente todas esas enseñanzas anteriores para plantear el documento. Deben plantear, por ejemplo, una sugerencia que nosotros siempre hacemos, se van a dar cuenta cuando vayan a los encuentros, es que ya vayan pensando en valores, en costos, ¿sí? ¿Cuánto puede costar? Los horarios, piensen en los tiempos de rotación con el intérprete de apoyo, todo ese tipo de cosas, porque eso es parte del plan de condiciones. En el plan de condiciones yo debo colocar, por ejemplo, que necesito un intérprete de apoyo. Pero si son 8 horas, yo no necesito un intérprete de apoyo, yo necesito varios intérpretes de apoyo, ¿sí? Entonces, eso va en el plan de condiciones. Por eso se llama condiciones. Y requerimientos logísticos. ¿Qué necesitamos dentro de la logística para esa prestación? Y evidentemente no es igual de acuerdo a cada ámbito. ¿Listo? Entonces, muy buena pregunta. Ustedes lo En escogen, el chat te ustedes lo compartí más o organizan. menos el modelo que hicimos con Alejandra. Ay, venga, lo vemos de una vez. Espérenme, entonces yo dejo aquí yo me salgo aquí un momentico. Ah, ustedes van a seguir viendo eso, mire, ese me parece chévere, muy bien. Mire que ahí está ya costos del servicio, muy bien por Alejita, porque eso lo hemos venido nosotros implementando progresivamente. Tanto, otro spoiler, otro spoiler de mi parte, pero tanto que por ahí en los encuentros les vamos a pasar una tablita de precios, ¿listo? De costos. Eso es súper clave, porque a veces no sabemos cuánto cobrar por un video que más o menos es de esto, en qué tiempo, ¿sí me entienden? Entonces, ahí les echo chisme, los motivos de paso para los encuentros. Muy bien, sí, me gusta eso. Entonces, por ejemplo, pueden usar esa misma guía, lo describen porque la evidencia es descrita, es en Word en este caso, entonces hay que describir qué van a hacer, ¿listo? Y regreso acá, espérenme, yo vuelvo a la diapositiva, ustedes siguen, sí la tenían todo el tiempo en pantalla. Entonces, bueno, yo les voy a profundizar más cada evidencia en su momento, pero les voy diciendo, esa les va sirviendo y lo que deben hacer después, el video, haciendo la retroalimentación del servicio, qué se debe mejorar, qué se debe tener en cuenta, nos faltó esto, no llegó tal persona, entonces nos tocó improvisar, sí, todo lo que realmente nos ha pasado, pero que vamos a poner en un videíto, ¿listo?
Y la tercera evidencia, mire que ahí están las fechas, queridos. Prepárense bien, ya viene, es del 1 de junio, eso ya es casi ahorita, hasta el 7 de junio, entonces ya vayan mirando cómo lo van a hacer, dialoguen con su pareja, etc. Evidencia 3, video de interpretación simultánea según especificidades. ¿Cuáles son las especificidades? Es un video de matemáticas, de aprender, creo que era dividir por una cifra, con el profe Julio, el de matemáticas. El video dura 4 minutos 59, ¿sí? La idea es que ustedes tomen de esos 4:59 solo 2 minutos, los que ustedes quieran. De esos 4:59, un segmento de 2 minutos, y lo deben interpretar a tiempo real, en simultáneo, porque pues a tiempo real no se puede, no sé si sea bien dicho a tiempo real, no. Controlan su primero, de manera simultánea, ¿sí? Entonces está el profe Julio ahí detrás explicando y está tu recuadro ahí interpretando. ¿Listo? Eso es bien pro, eso es bacanísimo. 2 minuticos, eso es. Así que váyanlo buscando, van pensando. Bien, mis queridos, llegamos al momento de las exposiciones. Vamos a ver, Profe, según lo que nos compartió Tati, yo voy a cerrar aquí mi presentación un momentico, eso, para poderlos profe, ver nuevamente. Cuéntame, cuéntame. buenas noches, qué pena, profe, es que 2 minuticos, porque es Sí, en pareja, entonces 1 minuto cada uno o 2 y 2. 2 minuticos. son Son máximo 7. 7. Sí, máximo 7 minuticos. Si se demoran menos, no hay problema. Máximo 7. Como quieras distribuir, Janecita. Hay algunos grupos, yo les he hecho chisme, que escogieron una persona que va a exponer. Otros, como lo estás planteando tú, nos dividimos mitad y mitad, por ejemplo, y así sucesivamente. ¿Sí? Como Ah, ustedes ok, quieran. Decimos gracias. nosotros en mi casa, como se le dé la actitud. ¿Listo? Gracias. Así que, bien, ¿quién arranca? A ver, yo miro, me voy a volver al chat. Me parece mucho que sí, no me equivoco, Janet Leano, que ya la tenemos en línea. Eso me encanta. Janecita, somos todo oídos y ojos. ¿Listo? Ok. Tú puedes Esta compartir todo. presentación, sí, señor, esta presentación la vamos a hacer junto con mi compañera Mónica. Moni, Sí, entonces con ella estamos en el proceso de presentación. Permítame, veo. Muy bien. ¿Están viendo ya ahí la pantalla? Sí. Sí, señora. Ok, gracias. sí, sí, Janecita. Listo. ¿Listo? ¿Pantalla lista? Sí, señora. Bueno, Moni, ¿ya estás en línea también? Sí. Aquí estoy. Listo. Listo. Ya estamos el equipo de trabajo. Somos el equipo de trabajo La Super. Desde que iniciamos este programa, estamos juntas trabajando, entonces ya nos entendemos a las mil perfecciones. A partir de ese momento, bueno, escogimos la Constitución Política de Colombia porque ella es el marco, o sea, esta Constitución marcó un antes y un después en Colombia con lo que tiene que ver con la parte de lengua de señas. Lengua de señas. Eh, Sabemos que la Constitución Política es una carta de derechos y ella no solamente abre puertas a toda la población colombiana oyente, sino a todos, a todas las comunidades, culturas, bueno, en fin. Eh, También tenemos claro que la inclusión me retomo, aunque la participación ya como de los derechos y todo lo que corresponde hacia la comunidad sorda hacia la comunidad no oyente,
Ellos empezaron a salir decretos y derechos después. Cabe dejar claro que fue a través de la Constitución Política de Colombia que se empezaron a tomar los pinitos y a abrir las puertas en, pues, en el contexto de la inclusión y la accesibilidad en el contexto colombiano. Mm, Continúa mi compañera. Muchas gracias, compañera. Hola. Fue a partir entonces que instituciones como el INSOR, el Instituto Nacional para Sordos, el Congreso de la República, el Ministerio de Educación y movimientos también sociales de la época que se entendieron que la Constitución era más que un texto jurídico. Entonces, de ahí se convirtió en la herramienta para abrir caminos hacia una nueva visión. Esto indica entonces que a partir de entonces se impulsaron leyes como la 982, donde se reconoce oficialmente la lengua de señas colombiana. Y la ley 2049, donde fortalece la planeación lingüística y la participación de la comunidad sorda en las diferentes decisiones estatales. La importancia de la Constitución radica en que fue el punto de partida, por decirlo así. Sin ella no habría existido un marco jurídico que legitimara la lucha por la inclusión. Y aunque los derechos de la comunidad sorda se fueron materializando muchos años después, entonces fue la Constitución la que permitió la transformación de lo que era invisible para que ahora se reconociera y lo que estaba excluido para que pudiera estar en debida participación. Teniendo en cuenta eso, algunos ejes normativos de la Constitución, entonces pensemos y vamos a mirar el artículo número 13, allí se habla de la igualdad ante la ley. Y es como el acceso a la información se tiene que dar todo en su idioma nativo, en la lengua de señas colombiana. El artículo 68, donde habla acerca de la educación, del derecho a la educación, entonces se muestra cómo es fundamental, el derecho fundamental en que todo aspecto de, digamos, espacios académicos y en toda parte donde haya comunicación debe haber un intérprete para poder pasar la información. El artículo 95 habla acerca de los deberes ciudadanos. Y allí se muestran entonces cómo estos deberes es el tener el respeto por la diversidad, tanto cultural como lingüística de cada población. Pasamos ahora al artículo 74 y el artículo 74 habla acerca del derecho a acceder a documentos públicos. Estos documentos públicos también muestran cómo se tiene que hacer tanto traducción como interpretación en lengua de señas colombiana. Ahora hablamos acerca de cómo se pueden hacer aplicaciones prácticas. Primero está el acceso a la justicia y es como los intérpretes pueden hacer, son el mediador o son el puente comunicativo en todo proceso judicial. La participación política es otro de esas aplicaciones prácticas y es como los intérpretes pueden estar en el ámbito de interpretación de todo tipo de debates, campañas, para que la población pueda tener toda la información que se pueda ir dando en su lengua nativa. Educación. La educación, entonces, es como estar siempre, tener disponible o disponibilidad permanente de los intérpretes en el ámbito académico, tanto en colegios, en universidades, en institutos técnicos, profesionales. Toda la información se hace de manera inclusiva y entonces se pasa a lengua de señas colombiana. El acceso a medios. Entonces es allí donde últimamente se le ha dado más auge a este asunto y es que tanto en televisión, noticieros, medios masivos, se pueda acceder a la interpretación. Todo con el objetivo de que se cumplan o se respeten los derechos de la población sorda, se respete su cultura, su lengua nativa, la lengua de señas colombiana, y como en todos estos ámbitos se debe contar con un intérprete que, como hemos estado aprendiendo en este tecnólogo, que se apropie de poder interpretar en los diferentes ámbitos en los que se requiera pasar a lengua de señas colombiana.
Muy bien. Ahora con la parte de la identidad cultural, pues la Constitución reconoce la diversidad cultural y la lingüística de Colombia. En la lengua de señas colombiana hace parte de esa diversidad y su uso en interpretación es un acto, pues, como nos dice la ley, es un acto de reconocimiento cultural. Esto aquí, teniendo en cuenta el tiempo, hasta aquí una parte, ahora queremos hablar sobre la inclusión. Pues ya mi compañera habló de unos institutos, pero quiero agregar que la Constitución Política fue vista como una oportunidad histórica para incluir a los derechos en la comunidad sorda. Pasamos en este momento, vamos a pasar a una actividad kinestésica. Y aquí sí voy a minimizar para poder, quiero dejar de compartir ¿para qué? Para poder verle la carita como dijo Johan, como nos dice Johan, para pedirles que por favor abran sus cámaras. Quiero pedirles una actividad así rapidita, rapidita. Abren sus cámaras y van de lo que tienen a su alrededor. No sé qué tienen a su alrededor, pero van a escoger un objeto. Y ese objeto lo van a relacionar con algo de lo que hablamos nosotros, teniendo en cuenta lo que se expuso el día de hoy de la Constitución Política. Van a relacionarlo. Ok, el celular. Johan, cuéntanos. Bien, creo que la relación sería como de acceso, ¿sí? El celular le dio acceso a la comunidad sorda, porque yo me imagino que para ellos es una gran bendición las videollamadas, ¿cierto? Porque antes poder llamar y no existía el textearse, entonces estos teléfonos no les dieron ese acceso. Creo que es lo mismo con la Constitución, porque muy acertadamente lo dijeron, les dio acceso, no que haya inventado la lengua de señas, la Constitución del 91, pero sí le dio ese reconocimiento, ese acceso a la información a la población sorda y esa visión de que ya no era algo médico, ¿sí? Eso es muy, muy importante, sino que les permitió ser reconocidos como lo que son, una cultura, una población minoritaria con un idioma, etcétera, etcétera. Creo que sería eso. Tienes el Tienes micro el silenciado. micrófono cerrado, Janecita. Ok, Alan, ¿tienes algo para compartirnos? ¿Qué objeto puedes compartirnos? ¿Yo? Sí, o si abriste tu cámara es porque dijiste, Sí, esto me sirve, esto claro, mira, relaciono. tengo un libro. Y pues es más que lógico realmente uno de los puntos que ustedes resaltaron que me parece fundamental que lo hayan dicho con tanto cariño y es el acceso a la educación. Es un derecho fundamental para quitar las brechas, permitir la justicia, tener accesibilidad de igualdad. Entonces, la compañerita estuvo comentando acerca que el derecho fundamental a tener conocimiento, a tener también un reconocimiento, etcétera, etcétera, eso se hace a través de la educación y me parece muy loable que lo hayan resaltado mucho en la presentación. Ok, gracias. Felipe, ¿vas a compartirnos algo? Sí, es que no sé cómo mostrar o cómo, sí, pero los medios de comunicación, como son, Ok, sí, de manera masiva, me parece algo supremamente importante. Me gusta mucho cuando empezaron a implementar el tema del intérprete en los noticieros, a mí me dio mucha emoción, debido a que es un gran avance en el tema para la comunidad sorda, es supremamente importante y más para uno también, porque uno va agarrando, por ejemplo, en mi caso, yo voy agarrando señas, siempre estoy pendiente del intérprete, voy agarrando señas que de pronto no maneje. Entonces, eso me parece un impacto muy bueno y algo que ustedes mencionaron allí, súper importante. muy bien. Y la última intervención, porque yo sé que Mónica también quiere también dar su intervención y yo también quiero. Tati, Yo escogí este soporte. muy bien.
¿Cómo lo relacionas? Porque como tal, la Constitución es la que soporta las leyes que vamos a seguir analizando en lo que va a continuar de estas exposiciones. Ese es el fundamento. Fue el primer tema y a pesar de que es la base o el principio como tal de todas, también es interesante que a medida que esta se fundamenta, las demás están sobre ella. Así como esto Así es, soporta un celular, en este caso la así Constitución es. soporta las demás leyes que vamos a estudiar. ¿Y Moni? ¿Cogiste un esfero? Sí, tengo un lápiz y como decía el compañerito, a partir de esa constitución, pues antes todo estaba sobre escrito, solamente estaba escrito, solamente estaba allí como algo que cumplir. Pero a partir de que existe tanta tecnología, tanta medios, tantas derechos de la comunidad sorda, pues pasó de lo escrito a hacerlo realidad, a hacerlo de que ya no estaban como una comunidad minoritaria, sino que ahora son una comunidad que pueden mostrar sus derechos, pueden mostrar sus deberes y además de eso pueden exigir cumplimiento de ellos. Muy bien, Mónica. Y yo escogí un cojín. ¿Y qué tiene que ver un cojín con eso? Pues porque tanto intérpretes como personas de la comunidad sorda ya están tranquilas sabiendo que la Constitución los protege, que la Constitución política les está avalando sus derechos. Eso, por eso escogí el cojincito. Ya por parte de nosotros creo que cumplimos más de los 7 minutos, creo. Entregamos, no sé si Mónica quiere, no, pero ya creo que concluimos bien con el tema. Simplemente queda decir que la Constitución política es ese puente que se creó para poder construir o llegar a ese punto de los derechos de las personas con discapacidad auditiva. Y no solamente ellos, muchas otras situaciones y muchas otras discapacidades y la Constitución Política de Colombia sobre los derechos fundamentales. Muy bien. Y además de que llegó a ser cerrar barreras, por decirlo así, cerrar barreras comunicativas, también abrió la posibilidad para que todas las personas pudieran tener acceso o cumplimiento a sus derechos. Para finalizar, entonces, vamos a regalarles una perlita y es la seña de Constitución y la de ley. Entonces, yo voy a hacer la de Constitución. Pues donde yo vivo, hacemos Constitución. Constitución. Y lo que yo aprendí es ley. Mónica, ¿y dónde vives tú? Eso iba a Bueno, preguntar. yo vivo donde hoy Neiva está, no, ayer cumpliendo 414 años. Neiva, capital bambuquera del Huila. De América. Bien, bien. ¿Constitución Ya, allá? Neiva, Ok. Mónica, Sí, Mónica, nosotros señora Neiva. Por ahí va manejamos mi compañero. Constitución Constitución o también. O Constitución. Constitución o Constitución. Sí, o Constitución, pero con 3 por las franjas de la De la bandera. bandera. Sí, sí, sí. Sí, Mónica, la nosotros señora así, Neiva. Colombia o así, Ajá. Y la el seña de documento. Neiva. Neiva. Cena Casi así y como Neiva cena, así. casi como Neiva cena. así. Sí. O sea, esto sería Meiva. No, Meiva. Neiva. No, 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 Meiva con M, Meiva. Ya. Meiva, Meiva. Sí. Era un mal chiste, Es no lo que entendiste, es era un mal chiste. Neiva, no me iba. Sí, era la Ajá. del Sena, era molestando. Alan, donde tú vives Bien, la muy hacen bien. Un así. aplauso entonces para las niñas, ese aplauso Muchas virtual gracias, ahí, muy niños. bien, ¿cierto? Excelente, excelente. Muy bien, queridas. Muy buen comienzo. Con eso arrancamos con pie derecho. Mi querida Tati, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Venga, Ley miramos. 115. Ley 115, perfecto. ¿Quién la tiene? Felipe. Ah, María, hombre. Dale, pues, Pipe. Felipe está haciendo grupo con Elvis. Pero Elvis se le presentó algo y no puede estar, entonces Felipe se va a hacer cargo de la exposición por los dos. Pero ahí decía Santiago, sí ves como lo atacan a uno. No, pero hágale. Dale, Sorry. Listo. No, no, muchas gracias por tu trabajo, Tati. Bueno, espérame, yo me ubico acá. Ahí ven mi pantalla.
¿Sí? Sí, 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 no. señor. Listo. Perfecto. Pero se ve dale abajito donde es compartir la diapositiva. Eso ahí, listo. ¿Listo? Le ¿Sí? diste en ¿Bien? presentación. No, No, en presentación, eso. Ahí. Ese, sí, sí, ya no. Espérame, Donde le espérame. habías dado en presentación. Ahí. Listo. Ahí, perfecto. Listo. Entonces, espérame. Es que a mí me gusta contabilizar porque para no pasarme el tiempito. Listo. Bueno, entonces vamos a arrancar con esta ley 115 de 1994. Siento que es una de las leyes más importantes que tiene Colombia. Para mí, cuando estuve en la investigación, me parece muy buena debido a que esta ley es la que se encarga de las normas en materia educativa. Sí, fue expedida el 8 de febrero de 1994 y conoce como tal, se conoce como tal en la Ley General de la Educación. Esta ley establece las normas generales para seguir el servicio público educativo en Colombia. Además, reconoce que la educación cumple una función social porque ayuda al desarrollo de las personas. Y cuando hablamos de desarrollo en las personas, nos globalizamos en varios aspectos, como es el término personal, el término ético y muchos más. Entonces, esta ley es supremamente importante. Como hay varias diapositivas, entonces avanzo como rapidito como para no abarcar tanto tiempo. Y es que acá como vemos la normatividad, vemos el avance que ha tenido las leyes en Colombia. En 1991 nace esta constitución política de Colombia, que es la que hemos estado hablando y nace ese derecho, según el artículo 67, al derecho a la educación. Además, en 1993 pues, está esa ley número 60, que es o que conforma, que manda a una buena distribución de los recursos para la parte educativa tanto entre la nación como entre los municipios, que es algo importante. No simplemente se necesita tener como tal recursos para la parte de obras, infraestructura y demás, sino que se necesita aún más para la parte educativa. Y en 1994 nace lo que compete la ley 115, esa ley general, como se conoce, ley general de la educación, para la regulación integral del sistema educativo. Ya empezamos a hablar en ámbito más profundo en el marco educativo. Y es que cuando hablamos de leyes o de esta ley en específico, podemos decirlo en unas simples palabras, que algo que me anoté y me parece puntual leerlo, es como un mapa principal de la educación en Colombia, ya que permite cómo se organiza la población, sus responsabilidades que tiene el Estado, ya sea la familia y la sociedad, que también cumple ese gran papel de educar, de ayudar a las personas como tal a surgir en el tema educativo. Punto importante, los derechos educativos para la comunidad sorda, porque hablamos de la ley en términos educativos, pero en sí no se establece como tal la ley 115 para la comunidad sorda como tal, no, pero sí lo podemos ver en ese ámbito. Y es que hay unos artículos supremamente importantes o fundamentales que soportan este tema educativo. Y es que el artículo número 46, antes ya descrito, habla sobre la integración del servicio educativo con las personas que tienen ciertas limitaciones físicas, sensoriales, psiquiátricas, emocionales, cognitivas, ¿sí? O esas capacidades excepcionales que no tienen otros. Entonces ya no se enfoca la parte educativa simplemente al que tiene todas sus capacidades y asiste a todos los colegios y no pasa nada, sino que ahora lo implementa, o este artículo implementa, que todos tienen ese derecho fundamental de recibir esa educación, que es lo que compete, es lo que el derecho que todos tienen. El artículo número 47 nos fomenta en programas de experiencias orientadas o adecuada a este tipo de personas. Ese material o esa atención educativa que les brindamos, ¿cómo es?
porque no puede ser igual a una persona que tenga cierto límite el material de orientación o lo que se le va a explicar a una persona oyente. Debemos buscar la manera con el fin de que sea clara y sencilla. Y además el artículo número 48 habla sobre esas aulas especializadas, el entorno que manejamos, cómo es que tenemos un buen entorno con el fin de exponer o con el fin de mostrar ese conocimiento que deben aprender las personas. Y como vemos en el otro lado, los derechos reconocidos, esos derechos que son sumamente importantes para las personas en este caso, las personas sordas. Por ejemplo, me llama la atención educativa especializada y diferencial, ¿cierto? Es supremamente importante, pienso yo en mi punto de vista personal, esa educación especializada. ¿Cómo enfoco? ¿Cómo llego al sordo? ¿Cómo puedo transmitir la información que me entienda con claridad? Por ejemplo, el punto número 4, formación de docente especializada para su atención. Esto va muy de la mano con esto porque se necesitan docentes capacitados o personal capacitado que pueda transmitir la educación de manera eficaz debido a que es un derecho, y la integración progresiva de entornos educativos regulares, que no simplemente sea este o aquel que preste ese servicio, sino que haya aún más, ¿cierto? Aún más sistemas educativos que puedan brindar este servicio tan fundamental. La lengua de señas colombiana o esta ley 115, siento que ha sido algo muy importante, algo que ha causado gran impacto porque, como hablábamos del artículo número 46, establece que la educación de las personas con limitaciones auditivas debe impartirse en condiciones que respeten esas particularidades lingüísticas o culturales, dan ese mérito que se merecen. Por ejemplo, el reconocimiento lingüístico. Dar como de haber esa diversidad lingüística como parte de la educación, que no simplemente es español, francés y ya, y ahí nos estandarizamos, sino que hay mucho más que recorrer. Además de que hay una identidad en la cultura sorda y eso me parece algo muy, muy bueno, porque allí nos menciona de que la norma abre paso al reconocimiento de la comunidad sorda como minoría lingüística y cultural con derechos educativos diferenciados. Y es que por fin se reconoce a la comunidad sorda con ese derecho lingüístico que ellos requieren. Es que es mi lengua, es que es algo mío, es algo propio que yo utilizo todos los días y me hace sentir bien. Entonces, qué bonito que hayan reconocido o que se reconozca esto tan vital. Me estoy pasando, profe, del tiempo. Y entonces hay un punto interesante que no quisiera pasar por alto, es la atención a las necesidades educativas especiales. Y es que esto, o el artículo 46 al artículo 49, la educación para las personas con limitaciones o capacidades excepcionales, surgen estos artículos que ya los hemos mencionado y que no se nos olvide que es algo muy importante, la integración al servicio educativo. Queremos aulas especializadas, ese apoyo con el fin de darle a la comunidad sorda. Entonces, me parece muy bueno este tema de la ley, que no la conocía en realidad en sentido personal, no la conocía, pero al indagar me parece algo supremamente importante conocerla, y además que todos tenemos tanto derechos como deberes. Por ejemplo, me llamó mucho la atención el deber del Estado Nacional, de las entidades territoriales y instituciones educativas. Muchos dicen, es que ese es el gobierno, o es que es este colegio. En realidad son un conjunto de entidades o organismos que tienen el deber de cumplir con estas leyes. Por ejemplo, en el Estado Nacional, formación de docentes especializados, que es algo que se requiere y muy importante. En entidades territoriales, así a grosso modo, por ejemplo, promover materiales y recursos de apoyo con el fin de poder transmitir la información de la mejor manera, y en las instituciones educativas contratar docentes de apoyo y especialistas, y ahí es donde viene también no solamente tener el docente, bueno, busquemos el intérprete, necesitamos el modelo lingüístico. Todo esto forma un organismo con el fin de cumplir con la normatividad o cumplir con la ley, que es impartir y dar educación. Quisiera seguir más, pero no me da el tiempo, pero ahí a grosso modo me disculpan si tartamudeé, pero muchas gracias por su prestar atención.
Muchas gracias a ti, Pipe, a tu grupo por la explicación. Estamos de acuerdo, hay mucho más que compartir, pero creo que tocaste puntos bien importantes. Estamos de acuerdo, importantísima la Ley 115 General de Educación, ¿no? Entonces, genial. Y miren que es del 94 y aún así hay muchos principios muy bien establecidos. Gracias, Pipe, gracias. Bien, mi querida Tati estará por ahí. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Cuéntanoslo todo. Vendría Santiago y Rosángel, pero a Santiago no lo ve en clase. Entonces sería Rosángel. Vale, ¿y Rosángel está? A ver, abre cámara. Aquí estoy, aquí ¿Contás? estoy. Y ella está Hola, juiciosita. querida. Sí, eso veo. Qué gusto verte de nuevo. Dale, somos todos oídos. Bueno, para esta parte yo hice una infografía y dado que ando enfermita y ronca, aproveché y creé también un podcast o un video explicativo. Entonces, déjeme ver, yo trabajo nada más con el celular, entonces vamos a ver si puedo mostrarlo desde acá. Aquí dice compartir. Compartir, vamos a compartir la pantalla. Pero denme un momento. Listo, veamos primero el video. Dado que el compañero explicó bastante sobre la ley, algo bastante importante más que todo en educación, pero que habla mucho para los sordos, pues le abre un gran contexto a ellos que antes no tenían. Listo, aquí lo tengo listo. ¿Cuánto tengo? Ustedes disculpen. 7 minuticos es la idea, pero tranquila, o sea, si de pronto tienes que extenderte un tricito más, pues veamos ese espacio. Dale. Ya estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, señora. Sí. Ok. Directos al grano con este análisis. Hoy nos metemos de lleno a explorar cómo la Ley 115 de 1994 en Colombia supone, literalmente, un antes y un después en la inclusión educativa de las personas sordas. Ya sabemos que cuando hablamos de leyes es facilísimo perderse en un mar de jerga institucional, pero ojo, porque este texto tiene un propósito brutalmente transformador. Básicamente, cambia las reglas del juego para garantizar el derecho a la igualdad, poniendo el foco en el papel imprescindible de la lengua de señas y en la necesidad absoluta de ofrecer apoyos pedagógicos integrales. Vamos a desgranar cómo lo hace y por qué este marco legal es una pieza tan clave para construir una sociedad mucho más justa. ¿Empezamos? Y, claro, para empezar a desmenuzar todo esto, nos topamos con una pregunta enorme. Es súper común escuchar la palabra igualdad en los discursos, suena genial, pero a la hora de la verdad, ¿qué significa eso en un aula real? ¿Basta con repartir exactamente el mismo examen a todo el mundo o dar la clase de la misma forma para todos? La Ley 115 nos obliga a darle una vuelta de tuerca a este concepto desde la base. Cuestiona esa idea tan anticuada de que tratar a todo el mundo exactamente igual es lo más justo, porque la verdadera igualdad muchísimas veces exige aplicar estrategias totalmente diferentes para que todo el mundo pueda llegar al mismo nivel de desarrollo. Es lógica pura. Aquí es donde entra el peso de la ley. Nos encontramos con una base legal innegable. La educación es un derecho universal, y punto. No es un privilegio para unos pocos. Pero lo más interesante es la segunda parte del mandato. No se queda en soltar la frase bonita de que la educación es un derecho, exige, por ley, garantizar esa inclusión sin ningún tipo de discriminación. Y esto se traduce en que el sistema educativo tiene la obligación legal de adaptarse. Sí o sí, tiene que cubrir las necesidades de estudiantes con distintas condiciones. No es una simple recomendación, es un mandato en toda regla que reconoce que estandarizarlo todo a menudo acaba provocando una exclusión sistemática, y eso es justo lo que se quiere evitar. Bueno, y para entender cómo bajamos ese mandato legal a la tierra, necesitamos definir de qué estamos hablando exactamente. La inclusión educativa no es un concepto abstracto flotando en el aire ni una simple muestra de buena voluntad. Se trata de acción pura y dura. Consiste en generar estrategias específicas con dos objetivos que son innegociables. El primero, facilitar el acceso al aprendizaje de una forma súper clara, y el segundo, fomentar la participación activa. Porque, pensémoslo bien, de absolutamente nada sirve que el conocimiento esté ahí flotando en el aula si luego no existen medios reales para interactuar, para levantar la mano, hacer preguntas y formar parte de la dinámica del grupo.
Todo esto ilustra a la perfección el cambio de chip que exige la ley. Históricamente, lo que teníamos era una especie de inclusión pasiva. Básicamente consistía en abrir las puertas del colegio y dejar a los estudiantes sordos a su suerte en un entorno que estaba pensado 100% para oyentes. Pero la ley 115 exige algo radicalmente distinto, una inclusión activa. Es la diferencia abismal entre limitarse a ocupar un asiento en silencio y tener verdaderamente garantizados los apoyos pedagógicos y comunicativos que hacen falta. Hablamos de un cambio de paradigma total. Es pasar de simplemente estar físicamente presente a pertenecer de verdad a la comunidad educativa. Claro, para pasar de las palabras a los hechos y conseguir esa inclusión activa de la que hablábamos, hace falta una herramienta fundamental, la interpretación en lengua de señas. Y ojo, que no es un simple añadido o un extra decorativo, es el instrumento principal para echar abajo esos muros invisibles que existen en las aulas. Al eliminar las barreras de comunicación de raíz, la lengua de señas se convierte en la herramienta clave que hace realidad ese derecho a la igualdad de oportunidades del que hablábamos al principio. Consigue transformar lo que antes era un espacio cerrado y restrictivo en un entorno de aprendizaje accesible, dinámico y lleno de vida. Y lo fantástico de este entorno accesible es que crea un ecosistema integrado de verdad. Porque la interpretación no es una calle de un solo sentido, que va del profe al alumno sordo, ni mucho menos. Es un puente de comunicación superactivo y que va en todas direcciones. Conecta a los estudiantes sordos con el conocimiento, por supuesto, pero también conecta a los profesores, dándoles la oportunidad de recibir feedback, evaluar y guiar a todos sus alumnos en condiciones. Y lo que es casi más fascinante, conecta con los compañeros oyentes. Fomenta una interacción natural entre los chavales que hace que la experiencia educativa sea muchísimo más rica para todos a nivel social. Todo este puente de comunicación nos lleva a una conclusión bastante inspiradora sobre lo que realmente busca la Ley 115. El objetivo final de crear estos espacios inclusivos no es tachar una casilla de una lista o cumplir con un papeleo aburrido. Es darnos cuenta de que la diversidad es una ventaja enorme. Integrar de forma activa a la comunidad sorda en las clases normales nos enseña empatía, nos descubre formas nuevas de entender la comunicación espacial y fomenta una flexibilidad mental increíble en toda la comunidad del centro. Básicamente, le da la vuelta a cómo vemos la diferencia. Deja de verse como un problema o una carga y se convierte en una oportunidad gigante para todos. Y para terminar este análisis, es fundamental quedarnos con esta idea en la cabeza. Después de ver cómo la Ley 115 tira abajo las barreras usando la lengua de señas y cómo redefine por completo lo que significa la igualdad, la perspectiva cambia, ¿verdad? Eliminar los obstáculos para un grupo en concreto no es algo que pase en una burbuja. Cuando un sistema se vuelve lo bastante flexible y fuerte como para garantizar que la comunidad sorda triunfe, el nivel humano y académico de toda la escuela se dispara. Así que nos queda una última reflexión. Cuando diseñamos un mundo donde los que históricamente han estado más excluidos pueden prosperar, ¿no estamos en el fondo creando un entorno infinitamente mejor para absolutamente todos? ¿Ahí lo dejamos? Bueno, y termino con esta infografía que habla precisamente sobre un resumen de lo que vieron en el video. Vemos que la ley 115 es un fundamento para garantizar las oportunidades para los sordos. Bueno, para todos los ciudadanos, pero nos especificamos en este contexto para ellos, en su ingreso, en su participación y en su desarrollo. Y vemos que la lengua de señas es el puente que elimina las barreras comunicativas entre el estudiante, docente y compañero, como se vio. Sería una herramienta para la equidad, igualdad de oportunidades, como se habla en la ley 15. Y también la diversidad como una oportunidad es lo que fundamenta. La lengua de señas es una herramienta, también puede ser un apoyo pedagógico y comunicativo. Gracias. Gracias a ti, querida, muy bien. Bien por los narradores españoletes. Bueno, ¿Cierto? Ahí está. quería precisamente, ay, no sé cómo, ahora cómo voy a de compartir. Te debe salir una X donde justo le diste compartir antecitos. Eso ahí, mira, entonces, o atrás, eso. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, querida. Muy bien. Dime. Quería precisamente, el día de hoy fui contratada para hacer una interpretación en Minity.
Y bueno, mientras estaba haciendo la presentación, pues uno al hacer interpretación, uno aprende de todo un poquito. Y hoy estaban hablando sobre la IA, sobre hacer este tipo de videos y esto. Y yo dije, mira, hoy tengo una exposición, vamos a ponerlo a prueba. Estaba trabajando, pero al mismo tiempo aprendí algo y bueno, lo aproveché. Claro que sí, qué bien, qué bien. De eso se trata. Y es cierto, eso que tocas a propósito de que cuando estamos interpretando en cualquiera de los ámbitos, aprendemos también de lo que está sucediendo ahí, ¿no? Qué buena oportunidad es. Johan, Bien, viene mis Pau y Daniel. queridos. Dime. Todavía nos falta un grupo, Paola y Daniel. Démosle, Tati. Somos todo oídos. A ver, quiero ver esas cámaras abiertas, don Dani y doña Pau. Buenas Eso es, noches. perfecto. ¿Cómo están, mis queridos? Buenas noches, bien. Somos todo oídos. Gracias. Listo. La comparto. Deme un segundo. Profe, aprovecho para preguntarle algo. Listo, en la pantalla. Mientras lo- Sí, señor. Claro, Ay, dime. bueno, para no interrumpir a los muchachos, ahorita Vale, te pregunto. vale. Hombre, vamos a ver. Listo. Bueno, comencemos. Todos ven la pantalla, todos la están viendo. Sí, Sí, ¿Cierto? amigo, sí. Listo, bueno. Quiero iniciar con una reflexión corta. ¿Ustedes qué opinan? O sea, ¿quién debe adaptarse a quién? ¿La comunidad oyente adaptarse plenamente a la cultura, al lenguaje de la comunidad sorda, o los sordos aprender español? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Ustedes se preguntarán, pero hombre, nunca me lo había preguntado. Tati, por favor, ¿quiere opinar? Tati, Janet. Bueno, Dani, yo siempre he pensado que es bidireccional, ambas partes. Para mí siempre han sido ambas partes, disculpen los perros esos de fondo, pero sí siempre ha sido bidireccional, porque independientemente de todo, la comunidad sorda se encuentra en un espacio donde la escritura en español está presente en todo. Entonces, decir que no es limitarlos a ellos también. Entonces, para mí deben ser ambas partes. Así es. Janet. Bueno, yo tenía un concepto inicial, pero ahorita Tati me lo acaba de cambiar. Mi concepto inicial era que más que dar como una respuesta concreta a la pregunta así como tal, era cuando yo voy a un país extranjero, ¿cuál es el idioma que debo hablar? Obviamente el idioma del país. Cuando yo me refiero a una persona que es sorda, pues tengo que hablar en el idioma que él me va a entender, en el lenguaje que él me va a entender. Entonces, sí, Tati me hace pensar que debe ser bidireccional, pero tengamos en cuenta que ellos es su lengua madre y su idioma, y pues se le debe respetar a ellos también precisamente ese derecho de tener su propio idioma o su Así es. lengua. Excelentes aportes de Tati y Janet. Tienen toda la razón. Esta ley, bueno, Alan David, para continuar. Alan, continúa. Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, Lo que bien. pasa es que yo soy más de leyes, yo soy más normativo para tu pregunta. Vamos a darle una interpretación más normativa realmente de qué es lo que viene manifestándose de la Constitución y también a través de las leyes que están exponiendo ustedes, porque he sido de gran iluminación. Y es que desde el enfoque de los derechos humanos y la accesibilidad,
nos dice que la Constitución que es el Estado que tiene que garantizar realmente las condiciones óptimas para las comunidades, sobre todo las comunidades más vulnerables. Entonces, ¿quién tiene que adaptarse a quién? Sí, en temas de sociedad y de temas culturales. Comparto lo que dice mi compañerita Tatis, que es bidireccional, o sea, de ambas partes, pero desde el ámbito político, normativo y desde el derecho interno, el Estado es el que tiene que brindar las garantías y no las comunidades adaptarse, sino el Estado adaptarse realmente a las condiciones y necesidades que tienen estas comunidades frente a sus características propias. Claramente está. Eso es lo que te quería comentar, Daniel. Excelente aporte, Alan. Te agradezco. Bueno, todos son aportes válidos, correctos. Esta ley 324 del 96, ¿qué es lo que hace básicamente? Reconoce a la comunidad sorda eh, como podemos observar, esta ley habilitó la lengua de señas colombiana como idioma oficial nativo de la comunidad sorda. Básicamente esta ley hizo eso, oficializó a nivel nacional la lengua de señas como idioma oficial. Y vea que escaló hasta, bueno, desde la ONU. Esto fue algo que fue impactando a cada país. Hablando de Colombia, sabemos que aquí pues ha venido poco a poco implementándose en ciertas entidades, espacios públicos, la lengua de señas, porque es un derecho, es inclusión y es comunicación. Es comunicar, es como la comunidad sorda capta la información en su lengua. Como les venía contando, pues básicamente esa ley hizo eso, o sea, le dio ese protagonismo, esa visibilidad a la lengua de señas colombiana, que antes no era reconocida a nivel nacional. Vea, es la lengua propia de la comunidad sorda colombiana. Sabemos que en cada país hay lenguas distintas de señas. La identidad y cultura. Sabemos que la comunidad sorda es una comunidad completa, tiene su identidad, su cultura y garantiza el acceso, la accesibilidad plena a la comunicación en todos los espacios, o sea, todos es todos, o sea, en cualquier entidad, ya sea hospital, cualquier entidad. Las personas sordas tienen derecho a la educación, como todos,
a la información, a la participación y a la igualdad de condiciones y oportunidades. Les quiero poner un ejemplo. Usted llegue, por ejemplo, al hospital, a un hospital y usted, digamos que no sepa español, ¿cierto? Que usted no sepa español, llega al hospital y esté toda la información en inglés, en inglés. Usted, o sea, ¿usted qué sentiría? Usted como que ve toda la información en inglés. Haga de cuenta que no existe el traductor ni nada. Usted llega al hospital y todo está en inglés. Usted diría, pero ¿qué pasó aquí? Entonces, es como que poniéndonos en ese lugar. O sea, ha sido como esa lucha por la comunidad sorda que ellos le han dado ese protagonismo, esa alusión a su lengua. Sabemos que antes, no sé, yo vi una historia que antes a la comunidad sorda, a los sordos les amarraban las manos y los obligaban a no usar sus manos para comunicarse, los obligaban a hablar verbalmente, algo que fue totalmente nefasto, o sea, algo totalmente caótico. Y muchos sordos se suicidaban por depresión, ¿cierto? Llegan a ese límite porque no había igualdad. Aquí hablando de la importancia de los intérpretes. Eso es supremamente valioso, que en cualquier entidad pública, espacio público, haya un intérprete, como mínimo un intérprete, como mínimo. Llega un sordo y sepa con quién comunicarse, con quién compartir información, con quién conectar. Y todo eso, sabes que cuando uno habla de estas leyes, uno siempre llega a un resumen, a una conclusión. Inclusión, igualdad, accesibilidad. O sea, investigando sobre estas leyes y más, uno concluye que es igualdad, igualdad, inclusión, accesibilidad, comunicación, porque eso básicamente es la lengua, cultura, identidad. Y aquí hablando, por ejemplo, unos ejemplos, la accesibilidad en medios y entidades. Tenemos aquí en la televisión, que está ahí el intérprete en Caracol, RCN, entidades públicas, por ejemplo, y privadas también, en los hospitales, en los bancos, hay intérpretes, así sea virtual, pero hay intérpretes. Y la atención de servicios adaptados con intérpretes certificados en los casos jurídicos, de familia, todo. Debe haber un intérprete idóneo que sepa la lengua de señas. A continúa la compañera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vámonos. Bueno, listo, muchas gracias. Bueno, aquí vamos a entrar a hablar un poco de la inclusión en la educación y la sociedad. Tenemos que empezar a reconocer la inclusión más allá de igualdad y llegando un poco a la equidad. Si bien el Estado debe garantizar el acceso, la accesibilidad en procesos de calidad para las personas sordas, en la escuela, en la universidad, en el trabajo y en la comunidad, es allí donde el Estado se toma el trabajo de empezar a pensar cuáles son los tipos de apoyos que requiere este tipo de discapacidad. La discapacidad auditiva hace parte de una de las 7 categorías de discapacidad que tenemos. Perdóname. Ay, ya, de cada una de las 7 categorías de discapacidad que tenemos. Sin embargo, los apoyos que se requieren para la discapacidad auditiva deben ser tenidos en cuenta y reconocidos. Allí es donde entra a jugar un poco la importancia de ese pleno reconocimiento que a partir de 1996 se le dio a la lengua de señas colombiana, la que inicialmente era reconocida como el idioma propio, el idioma inicial,
Con el tiempo, la Corte Constitucional sí la reconoció como la lengua natural, lengua origen de las personas sordas. El tema de la accesibilidad y el reconocimiento, por ejemplo, en entornos laborales, sabemos, actualmente estamos pasando por toda esa transición de la reforma laboral, donde todas las empresas deben garantizar la vinculación de personas con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, es donde el Estado debe garantizar esa sensibilización del reconocimiento realmente qué es la discapacidad auditiva, cuáles son los tipos de apoyos que ellos requieren. Muchas veces el desconocimiento, y como le decía nuestro compañero Daniel al iniciar, la lengua de señas, las barreras no las tienen las personas con discapacidad auditiva, las personas sordas. Las barreras se dan muchas veces desde el entorno, el desconocimiento de qué es una persona sorda, un poco el tema del lenguaje inclusivo. Aún seguimos escuchando personas sordomudas, el mudo, el que no escucha, y hay que hacer ese trabajo continuo que sí está a la luz, está el reconocimiento de qué es una persona sorda, cuál es su canal de comunicación, pero las barreras muchas veces se presentan desde el entorno social y sí reconociendo a las personas sordas como personas con derechos, pero más allá de personas con derechos es realmente qué es lo que hace parte dentro de su comunidad. Daniel, ¿me ayudas ahí a pasarla, porfa? Retos actuales. A raíz del reconocimiento, el pleno reconocimiento de la lengua de señas colombiana, se siguen presentando barreras, obstáculos físicos y de comunicación en espacios públicos. Sabemos que existen plataformas de acceso comunicativos, por ejemplo, tenemos Servir, en su momento tuvimos Centro Relevo, y muchas veces llegar a un entorno de salud, la persona sorda con su videocámara encendida y que el médico, la enfermera le diga, no me grabe, a mí no me gusta que me esté grabando, hace parte del desconocimiento y son barreras sociales y actitudinales que se siguen presentando. La discriminación social y exclusión en diversos entornos, entonces ahí es donde empezamos a hablar ese desconocimiento de un adecuado lenguaje inclusivo, falta de acceso limitado. Muchas veces entidades creen que solamente teniendo el alfabeto dactilológico en recepciones ya están brindando entornos inclusivos, y más allá de si somos expertos o no en una lengua de señas, es como tener esa apertura, ¿no? Muchas veces es donde debemos entrar a reflexionar si somos facilitadores o si somos barreras para cualquier tipo de discapacidad. En este caso vamos a resaltar un poco más la auditiva, porque dentro de la cotidianidad nosotros usamos gestos, expresión corporal, expresiones faciales que no hacen parte de la lengua de señas colombiana, pero que sí serían esa eliminación de barrera en cuanto a la comunicación con una persona sorda. Entonces muchas veces no es excusa de que no sé lengua de señas cuando puedo señalar, cuando puedo mostrar. Hay personas, hay sordos que tienen un uso del español por palabras, por frases, y sería como romper ese tipo de barreras que faltan, pero hace parte de esa sensibilización que el Estado debe encargarse y garantizar en cada una de estas entidades públicas y privadas. La sensibilización es esa necesidad de conciencia y educación en la sociedad. ¿Qué falta? Aunque la ley 324 es un avance histórico, aún existen brechas importantes que la sociedad colombiana debe cerrar. Es ese tipo de barreras, tenemos actitudinales, físicas, tecnológicas, aún presentamos muchas barreras tecnológicas para las personas sordas, entonces en ciertas regiones del país si no hay accesibilidad, pues no hay acceso a la información, hay desconocimiento muchas veces de qué es la lengua de señas como persona sorda. ¿Me ayudas? Pau, Dime. listo, bueno, se nos acabó el tiempo, hablamos Ok. demasiado, pero bueno, aquí cerramos con esta diapositiva. Eso es algo muy claro, ¿cierto? O sea, esto es inclusión, esto es igualdad, esto es accesibilidad para todos. Y pues para concluir, esperamos que haya sido claro esta ley, que es muy importante, que reconoce la lengua de señas como idioma oficial de la comunidad sorda. Bueno, hemos concluido con la Muchas gracias, exposición. perdón, profe, no había leído los mensajes. No, tranquila, tranquila. No te preocupes. Muchísimas gracias, Dani, Pau. Qué bien. Y estamos completamente de acuerdo con lo que han mencionado y en especial con lo que cerraron.
porque esta ley es fundamental en la medida en que reconoce la lengua de señas como un idioma. Que sí se origina este proceso en la Constitución del 91 al reconocer a una Colombia multicultural, multilingüe, ¿cierto? Y da paso a este importante paso que se da en el año 96, ¿sí? Entonces, genial, los felicito, muchísimas gracias. Mis queridos, a mí Gracias. también se me acabó el tiempo, yo no los voy a tener más tiempo hoy aquí. No se preocupen, dentro de 8 días voy a dar el tema, ¿sí? De todas formas, afortunadamente para todos, ampliamos el placito, estamos todavía en nuestra evidencia 1, así que no hay ningún problema, ¿sí? Están bien los tiempos. Vamos a dar por finalizar la sesión. Dime, Tati, dime. Y María y Carlitos. Tati. Una pregunta. Para Sí. la siguiente evidencia, ya debemos empezar a montarla por si o sea, mi pregunta es, si la empieza a montar uno temprano y de pronto tú le haces a uno correcciones y todavía hay tiempo de volverla a montar, ¿es posible? O sea, corregirla y volverla a subir o no. No, no, Sayuna no nos permite. De hecho, una vez ustedes montan la evidencia, no deja de editar por parte de ustedes ni mía. Yo tengo que pedir la Ok. autorización, como hemos hablado de eso. Entonces, no, por eso somos como reiterativos en volver y explicar todo desde el inicio, volver a Ok. explicar de manera que cuando lleguen a la evidencia esté. Pero sí pueden ir recopilando material, ir mirando como hacia dónde se direcciona, de manera tal que cuando abramos el espacio, que es el 1 de junio, a partir de ese momento yo explico ya cómo es con toda la profundidad y ustedes la van a encontrar. Sin embargo, en la guía también está, ¿no? En la guía Sí, aparece cada una de las evidencias sí, y ya vi. cuáles son las También está el video. características. También está el link Exacto, del video. ¿Y para el correcto, siguiente lunes correcto. hay exposición? Sí, no estamos en festivo ni nada, ¿no? ¿O sí? No. Ah, bueno, perfecto. Entonces seguimos con los otros grupos. Recuerden que es diacrónico, es decir, hoy terminamos 94, 96, terminamos hoy. Entonces son los grupos que siguen, ¿listo? Con las otras fechas, ¿vale? Eso está cuadrado, ustedes lo organizan con sus voceros, ellos dialogan entre ellos, tienen un Excel, ellos son súper juiciosos, entonces ahí colocan las exposiciones, ya me compartieron, pero faltan algunas personas por agregarse. ¿Listo? Vamos con Janesita, cuéntanoslo todo. Ah, perdón, con Carlitos. Aparece Carlos primero y luego Janesita. Bueno, muy cortico, solamente que muy buenas noches para todos y todas, espero que estén muy bien. Pero bueno, primero les pido perdón porque cuando ustedes hablan de lo maravilloso de la ley de educación 115, yo digo en mi corazón, no es que no es la ley, es la ley general. Es que parte la historia de Colombia, la parte en el 94, pero es porque en el 91 está la nueva constitución. Y entonces eso ahí es diferente, ahí se rompen muchos hitos en esa constitución y empiezan a morir las aulas de apoyo y se empieza a pensar en las unidades de atención integral, que son las UAI. Entonces hay un tránsito y no hemos llegado todavía a hablar de inclusión. Ahí estamos hablando de integración, o sea, Correcto, sí, señor. de que compartan el mismo espacio, porque las aulas de apoyo era donde íbamos todos los que teníamos una condición diferente, íbamos allá y había una profe querida que nos ponía a recortar, a pegar, y ya, y ahí nos tenían un tiempo. Entonces lo que hace la educación en el 91 es una educación para todos y es de 0 a 100. Hay uno de los lemas, de los primeros lemas de educación es que la educación es de 0 a 100. Entonces, cuando ustedes como que develan eso tan maravilloso, yo digo en mi corazón, ay, no, es que, pues ya, perdón porque yo ya lo develé y ya mi corazón se derritió. Y de hecho, hoy somos y tenemos un impacto en la educación de este país por esa ley, simplemente. Y ahí estábamos hablando de integración, no hemos hablado de inclusión. Perdón, profe, si no digo eso me muero. Feliz noche y un abrazo para todos y todas. Gracias, Carlitos. Y sí, tienes toda la razón y un reconocimiento a esas mágicas maestras de aulas de apoyo porque les metían
todas las discapacidades, ¿recuerdan? Eso era tremendo, o sea, de verdad que gente muy capaz que salían casi loquitas al finalizar su sesión, porque 6 horas o 8 horas con una cantidad de habilidades diversas, discapacidades diferenciadas, o sea, wow. Pero muy bien, Carlito, muchas gracias. Janecita, cuéntanoslo todo. Sí, profe, solamente para cambiando de tema, es para saber después de que vemos su clase, ¿cuánto tiempo después usted la sube a Sayuna, porfa? Me dice la fecha exactamente, es decir, hoy y entre 2 días o cuándo, porque la otra Sí. me costó mucho para verla. Sí, raro. De hecho, algunos me habían dicho, incluso me escribieron como, no, no aparece y yo, rarísimo porque se subió. Contamos principalmente 48 horas, habitualmente. Si Sayuna nos permite, porque siempre el proceso de descarga se demora un poco y a veces cuando se cae la plataforma queda interrumpido el proceso. Igual para el cargue, descargue y cargue. Si Sayuna nos permite, mañana mismo está cargado. A más tardar, espero, confío en que el miércoles esté cargada ya la clase. Ok, Igual para profe, todos gracias. los instructores. El promedio es 48. Sí. Muy bien, Ok. Janecita. Alan, querido, cuéntanoslo todo. Profe, yo también voy a comentar algo que si no lo digo, no voy a vivir más. Es muy Dale. puntual y sobre todo porque es que estos espacios son tan enriquecedores para nosotros y es tan importante que tengamos no solamente, pues si vamos a ser intérpretes, pues también que tengamos una cercanía con lo normativo y con el derecho, porque es que de allí es donde nosotros defendemos a capa y espada realmente algunas arbitrariedades que se hacen desde las instituciones. Y es que para pues enriquecer también nuestro vocabulario, en la presentación se hablaba que las personas con discapacidad tienen derechos y desde el ámbito jurídico, desde el enfoque jurídico y desde el derecho internacional humanitario, nosotros no hablamos que las personas tienen derechos, son sujetos de derechos. Entonces, esto le da una visión más obligatoria al Estado, le da una visión más comprometedora al Estado que tiene que garantizar no como favor, sino como una obligación que tiene que brindar. Entonces, cuando siempre estemos de pronto en esos entornos o con convenios interinstitucionales, siempre hablemoslo desde la parte de que las personas con discapacidad son sujetos de derechos, porque eso ya cambia cognitivamente realmente el contexto. Gracias, profe. Muy bien, sí, señor, estamos completamente